Hola mundo, empezaré dando las gracias a toda la gente que me tiró paro en Instagram, con algunas sugerencias que me hicieron sobre los tópicos que llenaron la siguiente imagen. Sígueme en esta red social si quieres más dinámicas así, y también está mi servidor de Discord, donde subo material y puedo hablar contigo en el chat de voz. Los links están en la descripción. Aquí está el iceberg del arte y la cultura. ¿Qué es un iceberg? Es un tipo de gráfica que agrupa diversos tópicos que van desde los más superficiales, es decir, los más conocidos, comprendidos, etc. Mientras más y más se va bajando dentro de esta imagen, podemos encontrar temas más insólitos, polémicos, desconocidos. Así que, después de esta pequeña introducción, comenzaré comentando el primer nivel. La enemistad de Buñuel y Gabriel Figueroa. Luis Buñuel es uno de los cineastas más reconocidos del siglo XX, conocido especialmente por dos cosas. La primera es por ser parte del movimiento surrealista y la segunda es por haber grabado buena parte de su obra fílmica en México. Debido a su evidente éxito crítico y comercial, tuvo las puertas abiertas para los proyectos más arriesgados de la época. El problema fue cuando se encontró con Gabriel Figueroa, fotógrafo, creador de escenas muy icónicas y la figura más sobresaliente del cine de oro mexicano, sin tomar en cuenta el elenco de este, claro está, quien al ser increíblemente metódico solía intervenir directamente en la dirección y producción, hecho que los directores y cineastas pensaran como en los creepypastas, no le di importancia. Incluso a varias personas del medio les gustaba que fuera así de involucrado, como muchas actrices que querían trabajar con él porque cuidaba su estética, haciendo que siempre lucieran en fotografía impecables. El problema fue cuando estas dos figuras se encontraron, porque al estar trabajando Gabriel Figueroa le cambiaba la posición de la cámara a Luis Buñuel, hecho que obviamente al director le molestaba bastante, pero Buñuel, en vez de ser firme con sus decisiones, afortunadamente decidió ceder un poco, y gracias a esto surgió una amistad y colaboración profesional que fue fructífera por muchos años. Dalí y Chupa Chups. Chupa Chups. Chupa que chupa. La empresa que se hizo millonaria por ponerle un palito al caramelo decidió reinventarse y en 1969 comisionó a Salvador Dalí, el conocido artista surrealista. A él se le comisionó el logo de Chupa Chups. El artista cobró bastante bien para este trabajo y, según él, lo realizó en tan solo una hora. A ver, camaradas, esto va a ser rápido. Zip zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña. Los principales cambios que le hizo al logo fue que lo limitó con una forma de flor alrededor, utilizó colores amarillo y rojo como signos característicos y sobre todo eligió la posición de la parte superior del empaque de la paleta, lo cual le brindó la personalidad a la marca, que justamente era la que estaban buscando. De Kooning borrado. Si crees que el tema de la cancelación de personas y obras es algo inventado en el siglo XXI, esta obra te lo desmentirá. En 1953, de Kooning era un dios para el mundo del arte, debido a su obra. Es bellísimo. La cual se puede colocar sin problemas dentro del expresionismo abstracto, el movimiento artístico predominante en aquella época. Su pintura es muy trascendente aún en la actualidad, pero las nuevas generaciones siempre tienen nuevos ídolos, y Robert Rauschenberg terminó siendo igual o más prominente que de Kooning. Pero nos estamos adelantando mucho en el futuro, porque cuando Rauschenberg era un don nadie, una vez llegó al despacho del gran artista de Wilhelm de Kooning y le pidió que si por favor le dejaba borrar un dibujo suyo. Y hasta llegó con condiciones, porque dijo que no cualquier dibujo, sino uno que quisiera especialmente y hubiera tardado tiempo en realizarlo. De Kooning, quizás confundido, quizás divertido y seguramente curioso, en vez de echarlo a la calle a patadas, aceptó el trato, y un mes después esta obra sería expuesta como Dibujo de Kooning borrado, 1953. Esta obra terminará siendo una de las acciones más aventuradas dentro del mundo del arte, y un parteaguas de los en aquella época incipientes medios del arte conceptual y el arte acción. Ay, no me digas eso. El Fonca es un invento salinista. Que te llamen artista becado se ha convertido en un calificativo utilizado para menospreciar al arte en México, especialmente por grupos, ya no importa si son de izquierda o de derecha,
incluyendo el actual gobierno, así lo quiere ver, pero esto se remonta a una realidad histórica. La institución llamada FONCA, cuyas siglas quieren decir Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es o fue más bien una institución de apoyo a artistas. Desde su inicio, este hecho no ha estado exento de polémicas. El problema de investigar este tema es que siempre ha existido un filtro político sobre el cual se enuncia si este programa ha sido bueno o malo, y ambas partes creyendo tener la razón. Los primeros afirmando que apoyan el mundo del arte y la cultura dentro de México para generar mayor público, y los segundos diciendo que es un programa basado en compadrazgos y favores y que malgastan el dinero y que no sirve para nada más que para darle dinero a unos drogadictos. Pero la realidad es que sí, efectivamente, esta institución se creó en el gobierno de Salinas de Gortari, presidente conocido por privatizar gran parte de las empresas públicas, ganando así millones y pasárselo a sus compadres, además de tener en el gobierno un increíble nivel de corrupción, además de tener bien posicionados a un grupo de intelectuales de esa época que apoyaban muchas de las acciones de aquel gobierno, al menos en cuestión cultural. Pero una cosa es esta realidad y otra es que si te dan un estímulo, no por eso te hacen corrupto. Al final son solo migajas, y muchísima gente participa en esa convocatoria, así que el coste-beneficio no es demasiado grande. Las esculturas griegas y romanas tenían color. Si hay algo que podríamos llamar el origen de la forma de ver el arte occidental, fácilmente podríamos remitirnos a las esculturas griegas y romanas. Estas pulcras y hermosas obras de proporciones ideales que han sobrevivido hasta nuestros días. Si bien buena parte de la producción escultórica y sobre todo pictórica de la Grecia clásica está perdida, gracias a algunas reproducciones romanas han podido llegar hasta nuestros días estos pulcros mármoles, influencias para artistas como Miguel Ángel, Bernini o Canova, entre muchos otros, que hicieron esculturas aprovechando el blanco del mármol, en especial del conocido y bello mármol Carrara, a semejanza de los antiguos, para mostrar los ideales que creían que estas antiguas culturas poseían. Pero algo que desde muchísimos años se sospechaba es que estas pinturas estaban policromadas. Quiere decir que las esculpían y luego las pintaban. Ya en el siglo XVIII, el ilustre pintor Jacques-Louis David pintó al romano Bruto al lado de una estatua que representa a Roma. Y claro, la estatua está pintada, o sea que era un hecho ya bien conocido. El problema es que muchos críticos y artistas se negaban a pensar que estas hermosas obras blancas estuvieran pintadas. Ay no, qué naco se ve. Naca tu ver. En la actualidad esto ya está más que confirmado, porque conforme avanza la tecnología, más y más sabemos cómo eran en realidad estas antiguas esculturas. Los crímenes de Caravaggio. Caravaggio será el eterno símbolo de la juventud desenfrenada en el arte. En vida ganó el título de conflictivo y agresivo, hecho que se acentuaría cuando mató a una persona. Está muerto. No puedo creerlo, He-Man mató a un hombre. Posiblemente por accidente, pero al final de cuentas fue un asesinato. Esto ocurrió en una trifulca después de un partido de fútbol. Este hecho ocasionaría que parte de su familia y amigos lo abandonaran a su suerte. Desde entonces vagaría yendo de lugar en lugar, aumentando su carga de problemas en cada lugar donde llegaba a rehacer su vida. Esto a Caravaggio le crearía una leyenda negra, la cual aseveraba toda clase de chismes sobre él. Quizás no era tan alocado como todo el mundo dice, tal vez eran exageraciones. Este punto del iceberg hace referencia a todas las cosas que se le inventaron a Caravaggio, como que mató a una modelo, hechos que no son comprobados. Lo que sí es un hecho es la falta de registro de sus últimos días, pues Caravaggio murió en circunstancias misteriosas después de pasar unos días en prisión por un crimen que no cometió. Pero pese a que se le conoce como la persona más enojona en el mundo del arte, su legado artístico es de los más influyentes, que ha sido imitado, reinterpretado y reutilizado tanto en la pintura, la fotografía y en el cine hasta la actualidad. La lápida de Pacal.
Esta es sencilla. La lápida del gobernante maya Pacal es bastante conocida por una curiosa posición en la que fue representado. Esto hizo que cierta gente llegue a pensar que se trata de un extraterrestre, y una clara evidencia de cómo los mayas y cómo todos los gobernantes del mundo antiguo también lo eran. Es fácil llegar a entender estas suposiciones si nos damos cuenta que solo una pequeña fracción de la sociedad sabe leer lápidas maya, por lo que es más fácil inventar que documentarse. Y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, que si Pacal era un astronauta o que era un extraterrestre o que su lápida es una irrefutable prueba de la vida en otro planeta. Es como decirle al güey de Mundo Desconocido que cierre su canal. Usted, si se fija, puede ver hasta los remaches. Me suena mal decirlo, porque usted dirá, bueno, ¿cómo una tecnología elevada va a tener remaches? Pues quizás esa nave tenía algo parecido, o luces, o sistemas, no lo sé. Pobres diablos mentirosos con empleos mediocres. Diego Rivera acababa los cuadros de Frida Kahlo. De esto ya hablamos en el canal. Uno de los mitos más reproducidos que ha girado en torno a esta pareja es que Diego Rivera pintaba los cuadros de Frida Kahlo, o por lo menos en los últimos años de su vida cuando Frida Kahlo estaba postrada en cama. Esta teoría es apoyada por la misma hija de Diego Rivera, Guadalupe Rivera, quien fue obra de su segundo matrimonio con Lupe Marín. Y bueno, como dijimos en aquel video, la verdad, este hecho, aunque sea verdad o sea mentira, no importa tanto, porque la mayoría de los maestros pintores que tenían su taller, sus ayudantes se encargaban de acabar las pinturas por ellos. Entonces no era un acto extremadamente raro. Al contrario, hasta podría decirse que fue un acto bonito de Diego Rivera por su esposa. Bueno, lo que se puede hacer dentro de esa relación horriblemente tóxica. Los grandes pintores calcaban con la cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento genial. Es un efecto óptico que lo que hace es reproducir lo que se tiene enfrente en una superficie a través de una proyección de luz. Imaginémoslo como un proyector rudimentario, en tiempo real y al revés. Obviamente en la actualidad este tipo de tecnología no resulta la gran cosa, pero en la pintura antigua era un artículo indispensable para los talleres de pintura, a tal punto que solo los pintores más exitosos tenían la posibilidad de costearlo. Así como en la actualidad cuando un youtuber tiene éxito y se compra su PC Master Race, así en la antigüedad un pintor exitoso se compraba la mejor cámara oscura. Este, junto a otros instrumentos que simplificaban el trabajo de pintar, como el pantógrafo, que básicamente era un ampliador de su tiempo, eran indispensables en el taller de pintura. Con el tiempo esto se fue olvidando y se romantizó la figura del artista pintor que pinta con la expresividad, pero realmente quienes dejaron de usar estos instrumentos fueron los vanguardistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque preferían la expresividad antes que la técnica. En la actualidad, cuando un artista calca, es una crítica muy dura hacia él, que le reprochen eso. ¿Por qué esta cara coincide completamente con la de Saitama o esta con la de Demon Slayer? ¿O por qué esta animación es una copia de Demon Slayer? ¿O por qué este ojo de acá en realidad es un copia y pega de los ojos de Eri de Boku no Hero Academia? ¿Por qué hay tantos calcos? ¿Por qué hay tanto robo? Y calcar no es malo, se ha hecho desde siempre y nunca debería de ser una forma de demeritar el trabajo de alguien. Si no, veamos a Henry Darger, de quien hablaremos después en este iceberg, y el artista británico David Hockney me da la razón, pues él tiene un documental donde explica ampliamente la influencia que tuvo este objeto de la cámara oscura en la historia de la pintura. O sea que básicamente toda la historia de la pintura está basada en calcos. Y así es como entendemos cómo pueden existir obras tan precisas y realistas como las de Vermeer, Velázquez, Caravaggio. Es decir, puede que hayan sido grandes artistas porque lo son, pero es imposible que fueran tan detallistas solo con su ojo humano. Estas obras no existirían sin el uso de esta tecnología. Richard Dadd mató a su padre a hachazos. Uno de los pintores más interesantes del siglo XIX, Richard Dadd, es conocido por un trágico hecho. El pintor, durante un viaje por el Nilo, sufrió un cambio de personalidad que probablemente fue provocado por el consumo de opio y otras drogas, lo que agravó en un trastorno bipolar,
que ya padecía con anterioridad, pero se acrecentó y creyó estar bajo el influjo del dios Osiris y ser su sacerdote, y en efecto le erigió su santuario en un camarote, mostrándose sumamente irascible y violento. Cuando regresó de ese viaje en 1843, se dieron cuenta de su terrible condición y se le diagnosticó una enfermedad mental y se le intentó tratar, pero no sirvió de mucho porque días después, en un disparo frenético de enfermedad y violencia, terminó matando a su padre a hachazos. Esto porque creyó que era el príncipe de las tinieblas disfrazado y por lo tanto enemigo de su dios Osiris. Obviamente después de esto su vida no sería igual, terminó recluido 20 y tantos años en un hospital psiquiátrico, donde pintaría sus obras maestras como The Fairy Feller's Master Stroke, que se comprende mejor si se tiene el contexto del hacha que está en esa pintura. Después de esos largos años en el loquero, y dejando una obra increíble, terminaría muriendo de una enfermedad pulmonar. Joseph Beuys y el nazismo. Si te interesa el mundillo del arte, seguro conoces a Joseph Beuys, una de las figuras más reconocidas del arte del siglo pasado, que revolucionó el arte debido a sus propuestas atrevidas y daría pie a lo que hoy en día llamamos arte-acción, vida-arte o performance. Él fue parte de este movimiento que se le denomina Fluxus, pero esa gran influencia que ha tenido en el mundo del arte no ha evitado que haya tenido críticas a lo largo de su vida y después de esta. El hecho más conocido del artista y que recrea en varias de sus obras de cierta forma consiste en que durante la Segunda Guerra Mundial cayó derribado de su avión militar en Crimea y fue rescatado por unos nómadas tártaros, que lo salvaron de morir congelado, poniéndole grasa encima y envolviéndolo en fieltros. Eso cambiaría su perspectiva del mundo y de su aproximación al medio artístico. Muy bonita esta historia, pero mucha gente la ha cuestionado porque aparentemente esto nunca pasó, lo cual es probable que sea solo un invento de Beuys como justificación de su obra artística y la manera que encontró para poder mostrar lo que quería decir ante el mundo. Otro hecho evidente pero que se pasa por alto es que en esta historia nunca se cuenta en qué ejército era en el que estaba Beuys. Era alemán, así que la respuesta es obvia. Igual de obvio es que al estar dentro de la sociedad alemana de esa época, buena parte de sus amistades y mecenas fueran ex-nazis. Y este hecho por algunas personas se le ha reprochado a Joseph Beuys desde entonces hasta la actualidad. Aunque esto no quiere decir y no es prueba de que Beuys haya sido nazi. ¡No! No por el hecho de haber nacido en Alemania en el siglo XX automáticamente te vuelve una máquina de matar nazi. Pese a que de vez en cuando se le desestime por ser nazi o por haber sido alemán, más bien, él trató de autogestionar una universidad, apoyaba la democracia directa y fue un miembro muy relevante del Fluxus, corriente artística que no hubiera sido aceptada por Hitler, pues él estaba fascinado con la pintura académica y odiaba las vanguardias. En conclusión, se necesitan argumentos más sólidos para juzgar a esta persona. La inspiración del Palacio de Cristal. En 1851 se celebró en Londres la primera exposición universal. Con motivo de dicha exposición se construyó el magnífico Crystal Palace, que terminó siendo el símbolo de la arquitectura industrial de la época. La estructura estaba constituida por grandes piezas de hierro unidas a través de módulos, y se trata de la mayor estructura a inicios de la Revolución Industrial, o sea, fue todo un ícono. Lo que más resaltaba de esta estructura era su forma, pero ¿a qué se debió esa forma tan particular? La historia cuenta que un 3 de agosto de 1849, Joseph Paxton llegó luego de un largo viaje con un paquete, que se trasladó con sumo cuidado porque era muy frágil. El paquete constaba de una pequeña Victoria regia, la cual es una planta amazónica, más concretamente es un lirio de agua. Como debe esperarse, el traslado desde la Amazonia hasta Inglaterra es bastante complicado, pero Paxton lo había conseguido. Así, la en principio pequeña planta de 4 hojas que había traído desde tan lejos, creció y aumentó su belleza y tamaño considerablemente. Se le dio tantos cuidados porque Paxton era arquitecto y jardinero,
por lo que cuando salió la convocatoria del diseño de la nave, la que albergaría la Exposición Universal, se le prendió el foco. Realizó un dibujo hecho en un pedazo de tela que a día de hoy se conserva. Ahí propone una estructura hecha en hierro y cristal para la exhibición, basándose en su experiencia con los diseños de invernaderos. Ganó la convocatoria y el asombro de la gente de su época, todo por la inspiración de una pequeña planta. El amor de Sor Juana y la Virreina. Hay que dejar en claro algo. En la historia ha existido gente súper culta. Para la época en la que hablaremos en esta ocasión, que es el virreinato mexicano, aparecieron figuras intelectuales como Sor Juana Inés de la Cruz, que básicamente vivió toda su vida como monja, por lo tanto, vivió una vida de encierro, escribiendo y leyendo libros. Por ello, no sorprende que las figuras más inteligentes son las que tienen menos prejuicios, pues pese a ella haber hecho votos con Dios, no dudó en expresarle su amor a la mismísima virreina María Luisa, a través de diversos textos y poemas. En la actualidad no puede parecer la gran cosa, pero poniéndonos un poco a pensar, no cabe duda que Sor Juana rompió la mayoría de las convenciones de su época, lo cual nos hace darnos cuenta una vez más que la gente, por ser de otra época, no la hace menos ilustrada que una persona de la actualidad. La vez que le dispararon a Andy Warhol. Valery Solanas no tuvo una vida nada fácil. Vivió en la calle, mendigó, cobró a hombres por hablar con ellos, acabó prostituyéndose y para colmo dejó poco rastro de su vida. Era esquizofrénica y terminó llegando a un hospital psiquiátrico. El Manifiesto Sacum, una obra satírica que si se toma a sentido literal hace apología al exterminio de los hombres. Fue publicada en 1967 y es un texto que intenta ofrecer una teoría homóloga a la teoría más famosa de Freud, que es la teoría de la envidia del falo. En este texto dice más o menos lo contrario, enmarcándose dentro de la segunda ola del feminismo de los años 60. Esta obra fue relativamente desconocida hasta que le disparó a Andy Warhol, el más reconocido artista pop. Andy Warhol casi se muere y por ello fue internada en un hospital psiquiátrico por sus ideas y por su intento de homicidio, del cual no se sentía culpable. Le disparó el 3 de junio de 1968 por sentirse utilizada y engañada por el artista. Se supone que estaba enojada porque no quería producirle una obra de teatro. En ese tiempo Valery Solanas tenía 28 años y había participado en una película de Andy Warhol, de esas experimentales que hacía. Pero lo que fue la gota que derramó el vaso fue que Andy Warhol dijo que había perdido el guión que le prestó para que leyera la obra, y ahí fue donde inició el ataque, que debió durar unos 15 minutos en total. Una auténtica película de terror, desde que subió en el ascensor con Warhol hasta que le disparó dentro de la Factory. Y un acto que tuvo grandes consecuencias en la vida de Solanas, en la vida de Andy Warhol y en la evolución del arte. Vinnie Rim y los pantalones de Lincoln. Lavinia Ellen Rim, mejor conocida como Vinnie Rim, fue una escultora estadounidense. Su obra más famosa es la estatua del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos. Vinnie Rim fue galardonada con la comisión por la estatua de mármol Carrara de Lincoln de tamaño completo por votación del Congreso en 1866, teniendo ella en ese entonces 18 años. Así que esta la convierte en la artista más joven y la primera mujer en recibir una comisión como artista del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo ganó esta comisión? A través de un busto de Lincoln que había esculpido en un concurso de selección que fue hecho para este propósito, para poder ganar la posibilidad de esculpir a Lincoln en tamaño completo. Pero ya sabemos cómo era ese tiempo. En ese tiempo había oposición por parte de la sociedad de ver a mujeres escultoras, por lo que al enterarse que era mujer, cosa que no especificaba en la convocatoria, en 1879 el Evening Post publicaba a manera satírica de la gente que se quejaba del éxito de nuestra querida escultora con la siguiente frase: pensar en una mujer que tiene en mente las piernas de un hombre estén dentro de pantalones de piedra. Es decir, la gente no podía entender por qué una mujer hacía una escultura de un hombre. Básicamente su trabajo cesaría durante su matrimonio y después de este porque su marido sentía que no era apropiado que su esposa victoriana ganara dinero.
y ella aceptó este trato, no le quedó de otra quién sabe, pero ya no volvió a hacer escultura en su vida. Pasolini y Kubrick fueron asesinados. Pier Paolo Pasolini fue uno de los directores de cine más polémicos del siglo pasado. Películas como Salò, donde mostraba, además de una fuerte crítica política, sugerencias de los desenfrenos de las clases dominantes, que son los únicos que durante años tuvieron el monopolio no solo del gobierno sino del placer, y sobre todo del placer carnal. Y claro está que el hacer películas así hace que su cine sea muy controversial, desde el primer día de estreno hasta hoy en día. Y esto hizo que a la postre no le faltaran amenazas de muerte, teniendo enemigos que lo consideraban una persona incómoda, hecho que muy posiblemente fue la causa de su asesinato. En 1975 mataron a Pasolini. La autopsia reveló que recibió una paliza sin misericordia, hasta tal punto que la señora que descubrió su cadáver pensó en primer momento que se trataba de un montón de basura en vez de una persona. Como dije, muchos aseguraron, y ya en su tiempo, que lo más probable es que esto haya sido un asesinato político. Una persona de nombre Giuseppe Pelosi fue la única sentenciada y sostuvo siempre que fue porque Pasolini insistía querer acostarse con él, de una forma que no puedo detallar porque harían que no vieras este video como pasó con el iceberg pasado. Pero en fin, esto se quedó como la historia oficial, y los detractores de esta historia oficial lo ven como un mero chivo expiatorio. Lo que aporta pruebas a esta teoría de conspiración es que Pelosi se retractó en 2005, diciendo que estaba amenazado en el momento que hizo su testimonio, y lo que pasó en realidad es que lo habían matado él más otros 3 tipos, dándole una golpiza mortal mientras le llamaban sucio comunista. La verdad de los hechos, a final de cuentas, se lo llevó, y se ve que así seguirá Pasolini a la tumba. Y bueno, como contraste a esta teoría tenemos la de Kubrick, el cual fácilmente podremos decir que es de los cineastas más influyentes del siglo XX, y este se asegura que fue asesinado por su película Ojos Bien Cerrados. Esto, a diferencia de Pasolini, entra más en el terreno de la fantasía y la especulación, ya que incluso se llega a juntar con estas teorías de que él realizó la grabación del viaje a la luna, o que todas sus obras intentan desenmascarar en qué consiste el proyecto MK Ultra. Debido a esto, ciertas personas creen que su muerte se debió a que desenmascaró los secretos de las sectas que rigen el mundo, especialmente por esta escena de la fiesta ocultista, y por ello es que se murió. Las columnas, en la parte, digamos, de masón, qué sé yo, Templo de Salomón, como lo quieran interpretar, es parte de eso. De hecho, la parte de arriba del remate es una, como vamos a ver después en otro fotograma, es una alusión al planeta Saturno. Recordemos que toda la película gira en torno a las Saturnalias. Y bueno, personalmente digo, cabe recalcar que para esa época Kubrick ya estaba grande y aparte tenía sobrepeso, y no iba a vivir para siempre. Las únicas personas que afirman esta teoría son pobres diablos mentirosos con empleos mediocres. el expresionismo abstracto como método de control. Esta teoría recalca que la CIA, la agencia de investigación estadounidense, fue la responsable del éxito del movimiento conocido como expresionismo abstracto. Esto se debe a que desde buen tiempo se ha especulado, pero en 1955 antiguos funcionarios estadounidenses confirmaron los rumores que circulaban desde tiempo atrás de que los artistas de este movimiento fueron financiados por la administración norteamericana mediante los servicios secretos de la CIA, con el propósito de convertirlo en un arma ideológica del bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría. Así, convertirían al expresionismo abstracto en una forma de afirmar la creatividad de Occidente, la libertad intelectual y la influencia artística de los Estados Unidos, haciendo ver, por contraste, el arte oficial de los países comunistas, el realismo social soviético,
como algo codificado, rígido y cerrado. Esta teoría tiene tanto puntos a favor como puntos en contra. Por ejemplo, Tom Braden, antiguo jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la CIA, declaró en una entrevista: "Pienso que se trata del departamento más importante de la CIA y opino que tuvo un papel determinante durante la Guerra Fría". Igualmente, la historiadora británica Frances Stonor Sanders llegó a afirmar que el expresionismo abstracto no hubiese sido reconocido y celebrado como lo fue sin la ayuda de la CIA. Y bueno, puede que haya sido una realidad que este hecho haya pasado, pero esto no quiere decir que el expresionismo abstracto fuese una creación pura y simple de la CIA. Hay muchas personalidades muy diferentes, incluso varios de ellos tenían tendencias comunistas. Y bueno, como diría Michael Kimmelman, que es un crítico del New York Times, la manipulación de la CIA del movimiento del expresionismo abstracto es reduccionista. Él sostiene que difícilmente se podría llegar a este nivel de control, y más hacia los artistas, que básicamente fueron las personas más críticas contra el gobierno en ese tiempo. El odio a Daniela Russell. Daniela Russell es una fotógrafa que es internacionalmente conocida por crear Ricas y Famosas, donde retrata la realidad de la clase alta de los años 90 en México, misma en la que ella creció, puesto que ella es hija de un miembro del PRI y por ende tuvo acceso a todo tipo de comodidades, pero no por eso dejaba de parecerle absurdo. Con el paso de los años se dio cuenta que este ambiente no era más que su realidad y que, como ella, las mujeres que aparecen en sus fotografías no eran del todo conscientes de que pertenecían al 1% de la población mexicana que cuenta con los recursos más simples y básicos, pero también los más exorbitantes e inusuales. Todos estaban en su ambiente cotidiano, misma que Russell critica en el argumento del libro Desde el Conjunto, porque una sola foto no ocasiona nada, ni siquiera incomodidad. Pero el problema surge cuando se miran las 87 fotos en su conjunto. Pero imagínate si son incómodas de ver, al momento de que estas señoras ricas se dieron cuenta de cómo habían sido retratadas, no se pusieron nada felices. Y así surgió un odio generalizado de la clase gobernante de México hacia esta persona. Ad Reinhardt, caricaturista. Ad Reinhardt fue un artista abstracto. Poco a poco, su paleta se fue reduciendo hasta llegar a la monocromía y finalmente sus pinturas eran totalmente negras. Poco más se podría avanzar desde un punto de vista pictórico. Es el pináculo de su evolución. Pero Ad Reinhardt no se quedó solo ahí, porque curiosamente destacó también como caricaturista, y llaman la atención sus viñetas cómicas, que a menudo satirizan el mundo del arte. Las sombrillas de Cristo. En 2020 murió Cristo, muy reconocido por sus obras a gran escala en las que envolvía con tela edificios y paisajes, siempre en colaboración con su esposa, la artista marroquí Jean-Claude. Este hecho de hacer arte monumental implicó que varias veces tuviera polémicas en su trabajo. Cristo es un artista conceptual que hace enormes proyectos al aire libre. Una vez envolvió al Reichstag en plástico. ¿Al Reichstag? ¡No! ¡Ay, sí! Y también colocó cientos de sombrillas amarillas a lo largo de la autopista de California. ¿Por qué hizo eso? Para que el mundo fuese un lugar mágico, supongo. Aunque se desprendieron y mataron a algunas personas. Desgraciadamente, una de estas sombrillas se cerró accidentalmente y mató a una mujer. Poco tiempo después, tuvo resultados parecidos porque un trabajador de la construcción japonés murió a consecuencia de una descarga eléctrica, ocurriendo esto cuando intentaba retirar uno de los enormes paraguas diseñados por Cristo. En el momento en el que se produjo este segundo accidente, el artista búlgaro se encontraba en Tokio haciendo los trámites para desmantelar la exposición. La muerte de Isadora Duncan. Lo malo de tener una muerte icónica es que a veces se olvida de lo que hiciste en vida, lo cual es una gran desgracia, aún mayor, porque así pasó con la conocida creadora de la danza moderna, Isadora Duncan. Pues el dato más conocido de esta persona, incluso de personas que ni siquiera conocen su trabajo, recae en cómo fue su fallecimiento. Ocurrió de la siguiente manera: Isadora Duncan murió en un accidente de automóvil en Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927 a los 50 años. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor de su cuello.
pues esta se enredó entre la llanta de radios y el eje trasero del coche en el que iba, provocando la muerte por estrangulamiento. Como insisto, fue una gran pérdida para el mundo de la danza, aunque quizás su muerte fue el punto culminante que la convirtió de ser un referente a ser una leyenda. La difamación de los hijos de Sánchez. En 1961, Oscar Lewis, antropólogo y escritor, publicó un ensayo descarnado sobre una familia del entonces Distrito Federal. La obra fue publicada en inglés y se convirtió en un éxito internacional, tanto en crítica como en lectores. La revista Time lo incluyó en su lista de los libros más importantes de la década y en Francia 2 años después recibió el título a Mejor Libro Extranjero. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues fácil, porque en este libro se desnuda el llamado milagro mexicano, que era el término con el que los políticos de la época se desentendían de la realidad que realmente vivía México, pues a esta época se le reconoció como el momento en el que México iba a salir de la pobreza. El caso es que este libro lo desmentía, porque fue un duro golpe para este gobierno, que se hacía de innovador y vanguardista, pero en realidad era manipulador, corrupto e intolerante. El revuelo causado por la obra se enmarcó en el ambiente de la Guerra Fría en México. Entonces nuestro querido presidente Díaz Ordaz encontró en este libro el enemigo ideal. El ataque fue dividido en 2 bandos: la censura y la represión política que limitaron el acceso a este libro, incluso a través de una dura lucha legal. ¿Alguien quiere tomar café? Yo sí, por favor. Pues será negro si quiere, negro como su corazón. Y la opinión pública, que llenaron a la población mexicana de nacionalismo y xenofobia al decir: ¿cómo es que un gringo va a decir que nosotros somos pobres, ese maldito comunista? ¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida! ¡Todo por lo que me forcé lo están jodiendo! ¡Y no me voy a ir! ¡En la calle, Gabriel! ¡Los van a castigar! ¡Se lo juro! No, nosotros vivimos bien, aquí en México vivimos bien, él es el que está viendo los defectos de un bonito país. Otra razón más para entender que el comunismo es el demonio. ¿Qué no sabes? Oscar Lewis, ese güey es espía de la CIA o del FBI, de Rusia, de Estados Unidos, no importa, el caso es que es espía. Pero esto no evitó que la obra fuera un hitazo. El libro se vendía como pan y no pudo ser callado porque más de 500 intelectuales se declararon en defensa del libro, lo cual hizo que se le exonerara de todos los cargos y finalmente en abril de 1965 la obra se libró de estos problemas legales. Octavio Paz envidiaba a Elena Garro. Me pasaron este dato para el iceberg asegurando que Elena Garro es mejor escritora que Octavio Paz. Algo así que ella era tan buena escritora y que Octavio Paz era tan malo que siempre intentó sabotearla. Ya saben, para que él fuera el bueno. Y antes de continuar quiero aclarar que esto es más una conjetura que un hecho. Es bastante subjetivo y pretencioso decir que la obra de uno es mejor que la del otro, porque para empezar habría que leer extensamente sus obras y es algo que personalmente no pienso hacer. Lo que sí es cierto es que Elena Garro fue limitada no solo en la literatura, sino más bien en toda su vida por Octavio Paz. Según se cuenta, se casó con Paz sin su consentimiento previo. Tuvo que dedicarse al periodismo para no opacar a Octavio Paz en la literatura. Aunque de eso se encargarían otros escritores mexicanos que, aunque no tienen el premio Nobel, sin duda me caen mejor. Bueno, él es todo un caso diferente. Rosas Lopategui, biógrafa de Elena Garro, asegura que es un mito decir que sin Octavio Paz, Elena Garro no habría podido ser escritora, que al momento de casarse con Octavio Paz, quedó reducida a la esfera privada, a ser la esposa. Paz quería que fuera la clásica y tradicional esposa dedicada al hogar, a cocinar. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. Lo cual provocó que ella intentara suicidarse en una ocasión como forma de salir de tan tóxica relación. Traficando rimas, traficando estilo. Hasta que Octavio Paz la divorció, literalmente porque cuando ella vio ya estaban divorciados. Y uno diría que ahí sería cuando tendría la oportunidad de brillar.
Pero no fue así porque tenía un horrible acercamiento político a las esferas del PRI y era abiertamente anticomunista, a tal punto que se asegura que Elena Garro era una rata que comunicaba actividades de izquierda a la CIA y a México en el movimiento del 68, el cual desembocó en la matanza del 2 de octubre, hecho que la opacó aún más porque pocos intelectuales toleraron esto. Esto de que fue espía no queda muy claro si fue cierto o no, porque varias gente lo afirma y su hija lo desmiente. Y bueno, en sus últimos años de vida, Elena Garro escribió un texto que básicamente resume todo lo que ya comentamos. Yo vivo contra él, estudio contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Octavio Paz. Los surrealistas a la Dalia Negra. De esto ya hablamos en el canal. Según se dice, la muerte que conmocionó a la escena de Hollywood en el siglo XX, la Dalia Negra, Elizabeth Short, por lo gráfico y lo difundido de su fallecimiento en aquel tiempo y aún hasta la actualidad. Y sobre todo por su misterio, surgieron varias teorías que definen quién o quiénes realizaron este atroz acto. La teoría que nos compete en esta ocasión sugiere que los victimarios fueron los surrealistas o fue alguno de ellos, porque su estética es parecida, y además teniendo como evidencia que en sus obras mostraban cuerpos de manera parecida a como ella fue encontrada. Es fácil de ver cómo se aprovecha esta teoría de que nadie sabe ni sabrá cuáles fueron las circunstancias reales de la muerte de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Entonces le daremos por esta ocasión el beneficio de la duda, solo para hacerlo más interesante, pero teniendo en cuenta siempre que esta teoría es sumamente improbable. Günter Guerzo y el cine. Günter Guerzo es un artista mexicano de la llamada época de la ruptura. Es decir, fue de los artistas que sucedieron a los grandes muralistas. Pero lo que poco se conoce de él es que trabajó como escenógrafo, tanto en teatro como en el cine, realizando escenografías y después la dirección artística de películas tan importantes como las de Cantinflas, y trabajando con grandes personajes como Roberto Gabaldón, Luis Buñuel, Fernando Méndez, John Ford y John Huston, entre otros, Siqueiros y Jackson Pollock. Jackson Pollock es uno de los mayores exponentes del expresionismo abstracto, que definió el rumbo que llevaría el arte estadounidense a lo largo del siglo XX. Es tan vasta su influencia que tanto tú como yo hemos visto en algún momento de nuestra vida una pintura suya, aunque sea impresa o en parodia o lo que sea. Lo que no siempre se comenta es que esta acción de action painting, como se le llamó, o dripping, como también se le llamó, partieron de los experimentos que David Alfaro Siqueiros, artista mexicano, uno de los tres grandes pilares del arte muralista, en 1936 creó el Taller Experimental Siqueiros, que era un laboratorio de técnicas modernas en el arte, porque a él le gustaba innovar en procesos y formas de producir obras más allá de la pintura. Este taller se encontraba en el corazón de Manhattan, y al cual se integró el joven Jackson Pollock. Ahí fue donde Siqueiros le enseñó a Pollock el valor de la obra de arte accidental. Posteriormente Jackson Pollock encontraría su propio camino, pero nunca dejando atrás lo aprendido en aquellos días. Miguel Ángel y el cuerpo humano. Esta entrada del iceberg sugiere que el pintor y escultor renacentista Miguel Ángel pintaba y esculpía las mujeres de una manera muy particular, muy masculinas, porque, según esto, él no estaba familiarizado de cómo era el cuerpo de una mujer, porque al ser abiertamente gay, al punto que el Papa lo sabía pero le valió 3 hectáreas, solo estaba familiarizado con el cuerpo masculino y por eso lo representaba mejor. Esto puede que no quede muy claro porque es muy difícil tener un registro exacto de una persona del siglo XVI, pero la historia de Miguel Ángel también está muy bien documentada, y siendo él la gran celebridad que era y lo estricta que era la enseñanza para convertirse en artista, es difícil creer que no haya retratado modelos femeninos. A mi parecer esto es más una cuestión de gustos, porque Miguel Ángel tenía una especial predilección por las formas alargadas y musculosas,
aún sin importarle mucho las proporciones. Simplemente trabajaba bajo su propio concepto de belleza. Henry Darger y las mujeres. Un tema parecido al de Miguel Ángel ocurre con Henry Darger, el artista marginado que vivió toda su vida en el anonimato como un humilde huérfano y conserje, y solo cuando murió se logró encontrar y apreciar una de las obras más impactantes y extensas que la historia de la humanidad ha concebido. El encontrar esta obra fascinó al mundo del arte desde 1973, que fue la fecha en la que Darger murió, y se encontró todo el material, manuscritos y demás que había realizado durante toda su vida. 15.143 páginas, englobadas bajo el título de La historia de las Vivians, la cual está acompañada de una serie de cientos de acuarelas y dibujos que servían como ilustración a dicha historia. Hay una extraña tendencia en las acuarelas y los collages de Darger. Las niñas tienen órganos masculinos. Y me refiero ahí abajo. Esto ha hecho pensar que se debe a que Darger nunca mantuvo una relación carnal como para conocer a detalle cómo es que era el cuerpo femenino. Sea cierto o no, este hecho mitifica aún más la obra de Darger, haciéndola misteriosa, dejando varias incógnitas que jamás se resolverán. Bill Viola en México. Este es un aporte mío, me lo dijo una buena fuente. Así que puedes creerme o no, yo le creí a este compa y puede que tú también me creas a mí. Se dice que el artista visual y pionero del videoarte Bill Viola viajó por primera vez a México a inicios de los años 90. El único requisito que pedía para el uso de su obra de video era ver el amanecer en Teotihuacán, arriba de la pirámide. Entonces, la gente encargada de la exposición vio la forma de realizar esto como se debía, lo cual devino en un trámite engorroso que no llevó a nada. Esta gente encargada de la exposición sobornó al guardia de seguridad del lugar de Teotihuacán y listo, pudieron pasar antes de que abrieran la zona arqueológica. Mission complete. Carl André y Ana Mendieta. Este tema también ya lo mencionamos en el canal. Carl André es un artista minimalista, de los más reconocidos. Ana Mendieta fue una artista pionera del body art, el performance y el arte acción. Además, su obra tenía una fuerte crítica al rol de la mujer y a la violencia que históricamente a esta se le ha ejercido. Eran una pareja feliz que se comprendía y amaba mutuamente y realizaban proyectos juntos y exponían juntos, hasta que un día discutieron. ¿Qué digo? Eso fue más que una discusión, pues llegó al contacto físico, ya que Carl André fue encontrado con rasguños y golpes. Nadie sabe lo que en verdad pasó. El único hecho es que Ana Mendieta ese día cayó por la ventana del apartamento, perdiendo la vida al derrumbarse sobre el asfalto. Puede que haya sido un accidente o, peor aún, puede que haya sido un asesinato. Es lo que en su época todo mundo se cuestionó. La ley no encontró pruebas, hecho por lo cual las feministas de todo el mundo lo han repudiado desde aquel entonces, mientras que otro sector de la sociedad cree que Carl André es inocente. La WPA creó el arte estadounidense. Los años 30 fueron duros para Estados Unidos, puesto que vivía la llamada Gran Depresión. Con el fin de salir de este hoyo, el gobierno estadounidense creó la Work Projects Administration o WPA, la cual fue la principal agencia gubernamental y de apoyo que existió en esos tiempos. La idea del programa es que contribuyera a la construcción de edificios públicos, carreteras y apoyar a diversos sectores sociales, esto con el fin de limitar la acentuada pobreza que se vivía en esos años. Debido a esto, la WPA tenía una división llamada Federal Art Project, el cual empleaba artistas y artesanos para que crearan murales, pinturas, esculturas, obras gráficas, pósters, fotografías, manualidades y todo tipo de artes. Apoyó a más de 100 centros comunitarios a través de todo Estados Unidos. Crearon obras de arte público como murales o esculturas, pero sobre todo y lo más importante es que financió y básicamente mantuvo a un promedio de 10,000 artistas y artesanos. Y aquí va la idea de esta entrada del iceberg. Si vemos la lista de personas beneficiadas de este proyecto, seguramente vas a encontrar a los artistas más conocidos de la época, y no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo.
lo cual generaría posteriormente que Estados Unidos por primera vez en su historia se posicionara como una potencia en material artístico y un referente desde entonces. Y esto ha sido todo. Ya tocamos un buen de temas interesantes y ya estamos bien profundo en el iceberg. Así que si no te quieres perder la parte final, por favor, ya sabes qué hacer. Si no, dejemos que esta animación final te lo aclare. Manzoni y su popó. La popó de Manzoni es mítica. Hay una obra suya donde enlató sus heces con el fin de que éstas fueran una obra de arte. Esta es una de sus obras más populares y con razón. La obra consiste en una lata de conservas que facturó en 1961 con la etiqueta de mierda de artista, y como buena obra de arte que ha llegado a la cultura popular, se han originado varios mitos en torno a esta. Uno de ellos es que la lata realmente no contiene heces. Esto es corroborado por su amigo Agostino Bonalumi. Él asegura que lo que contiene esta lata es solo yeso. Entonces es lo más probable que sí sea yeso lo que se encuentra dentro de esa lata. Por lo que probablemente es mentira lo que un amigo me dijo, pues me contó que una vez alguien le había explotado una lata. Lo más cercano a este hecho fue la denuncia de un coleccionista que le reclamó un museo porque una de las latas olía muy mal. Posada creó el primer cómic. José Guadalupe Posada, grabador, caricaturista y periodista mexicano, es reconocido por satirizar la situación política y social en el México de inicios del siglo pasado. Y si bien lo que más se conoce de él es la Catrina o la calavera garbancera, como él la llamó, me gusta más ese nombre, la cual es una burla a la alta sociedad mexicana, en realidad hizo muchísimas más cosas aparte de la Catrina. Una de ellas es ni más ni menos que crear uno de los primeros personajes de cómic de la historia, un tipo llamado Don Chepito Marihuano, el cual es un personaje que se enfrenta al peor enemigo que podríamos conocer, Latinoamérica, enfrentándose a situaciones comunes dentro del México de la época. En los grabados que Posada hizo de este personaje, se le describe como un viejo rabo verde, indecente y audaz, que no duda en cortejar mujeres casadas y cuya principal característica es fumar marihuana. Algunas personas aseguran que este fue el primer personaje de cómic, pero pienso que no tiene mucho sentido buscar quién fue el primero. Lo que sí es que fue de los primeros personajes de cómic, saliendo a la par de obras icónicas y más reconocidas como El Niño Amarillo, el cual, al igual que Don Chepito Marihuano, también, con muchas comillas, se le conoce como el primer personaje de cómic. Dream Machine. La Dream Machine es la única obra de arte que puedes ver con los ojos cerrados. Es una obra colaborativa que realizaron Brian Geising y William Burroughs. La idea de esta obra es muy sencilla. Tiene el fin de que alucines, pero literalmente. Con un motor de tocadiscos se coloca el dispositivo que llamaron Dream Machine, que básicamente es un cilindro con agujeros puesto de cierta forma para que al momento de iluminarlo y que empiece a girar, hará que el cerebro entre en un estado muy semejante al de una alucinación. Es un hecho que con las luces puedes alucinar. ¡No me asustes! Es una obra que es muy interesante por su planteamiento y porque rompe con lo que es el arte aburrido de colgar un cuadro y ya. El incendio de la Cineteca Nacional. En México, la institución que se encarga de cuidar buena parte del legado cinematográfico es esta institución llamada Cineteca Nacional. Anteriormente se encontraba en lo que hoy se conoce como Centro Nacional de las Artes, al lado de los estudios Churubusco. ¿Por qué se trasladó de sede? Fácil, porque se incendió. En 1985, durante una función de cine, empezó a oler a humo y se generó una terrible explosión en una de las bóvedas donde había cintas a base de nitrato de celulosa, que es un material altamente inflamable, y la materia prima del cine durante años. El incendio ocasionó la pérdida de 6.506 películas, tanto nacionales como extranjeras, entre ellas también miles de libros y revistas y guiones cinematográficos. Grandes obras se perdieron, recordando que México en el siglo XX llegó a ser una potencia mundial en el cine, y tenía material de los cineastas más importantes del mundo.
Como pasa en estos casos, la causa que originó la explosión continúa siendo un misterio. Se plantean varias hipótesis, entre ellas que un directivo tenía dentro de la cineteca una sala privada para sus compas. Otras personas señalan que se debió a una fuga de gas dentro de un restaurante de la cineteca, entre otras teorías, quedando el asunto más turbio aún porque quien era la directora de la cineteca no era ni más ni menos que la hermana del presidente, José López Portillo. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. En los tiempos en el que el PRI era una mafia que nunca había salido del poder. Entonces muchas personas aseguran que es culpa de ella, de Margarita López Portillo, y que se ocultó información porque ya sabemos cómo es de transparente ese partido político. El caso es que la pérdida fue irreparable y según se cuenta, tardaron años para que dejaran de aparecer en el suelo de los alrededores pedazos de cinta quemada. Duchamp no hizo el orinal. De esto igualmente ya hablamos en el canal. Se dice que la obra del orinal llamada La Fuente, la obra más famosa y polémica de Marcel Duchamp, que hasta día de hoy hace enojar a Belinas y Villaranes, realmente no es obra de este artista, sino que la idea original fue de la baronesa Elsa von Freitag, quien le habría dicho a su buen amigo Duchamp que la expusiera por ella. Obviamente ninguno de ambos sabría el impacto real que tendría esto en el arte, y en realidad no importa quién la haya hecho, porque eso va en contra de la intención de la obra misma. En todo caso, la industria de la cerámica sería el verdadero creador, entonces realmente no importa quién se le adjudique la creación de este orinal, porque la misma intención de la obra es que cualquiera la podría hacer. Camille Claudel, ¿loca? Camille Claudel fue la alumna y pareja sentimental de Rodin, y eso le pesaría toda la vida. No quiero abordar mucho el tema de su relación y el rol de ambos en el arte, porque cada quien tendrá su opinión sobre esta gente muerta. Pero lo que es una realidad fue que después de aquella relación llegaría para Camille Claudel un verdadero martirio. Cuando el padre de Camille, su gran protector, murió, su madre y su hermano Paul se metieron en su vida personal. Entonces, impulsados por un fanatismo religioso que profesaban, consideraban que Camille debía de pagar por sus pecados, y fue encerrada en un hospital mental durante 30 años. Y en estos últimos 30 años de su vida no volvió a esculpir, pero escribió cartas suplicando para que la dejasen salir. Hecho que nunca ocurrió. Las pinturas más y menos queridas. En este sitio web encontrarás una obra de arte muy interesante, llamada Most Wanted and Least Wanted Paintings, es decir, las pinturas más y menos queridas. Esta es una obra de Komar y Melamid, quienes son artistas soviéticos que empezaron su carrera en el realismo socialista. Esta obra se generó a partir de una encuestadora profesional que hizo esta encuesta en diversos países del mundo, preguntando cuál era su pintura favorita y su pintura menos favorita. Las pinturas que fueron menos deseadas eran pinturas abstractas, odiando especialmente colores como el dorado, el naranja, el amarillo y el verde azulado, y las formas irregulares. Y casi sin excepción, las pinturas más queridas eran paisajes con agua, personas y animales, predominando los colores azules. Y como no, si esas pinturas son hermosas, aparte no pertenecen a la mafia del arte contemporáneo ni hacen pasar un oxo por una obra de arte. Botero traficante. Fernando Botero, por alguna razón que desconozco, es un referente universal dentro del mundo del arte. Mucha gente lo odia, otra tanta gente lo ama. Lo que sí es verdad es que muchas veces solo se ve el lado superficial de la pintura, como decir, Botero solo pinta gordos, siendo que no es totalmente así. Porque estos gordos significan algo en su imaginario. Y al ser un artista tan popular, se juntaron dos estereotipos, la pintura como corrupción y el narcotráfico colombiano. Tal vez hayas escuchado que se usaban las pinturas de Botero para traficar droga de Colombia a otras partes del mundo, lo cual en lo particular siento que no tiene nada que ver con el artista porque también lo he escuchado con todo lo que importa a Colombia respecto a cultura, la música salsa, el café, etc.
Incluso si fuera así, o en casos más extremos que se dice que el narco le pagó la carrera artística a Botero, que ya es mucho decir, no creo que este pudiera decir que no, y en su pintura, como sea, mostraría la otra parte, la parte más crítica de cómo la droga generó violencia en su país. Pipa Vaca. Ya hablamos de Piero Manzoni y su mierda de artista. Ahora toca a su sobrina, Pipa Vaca, una de las figuras más trágicas en el arte actual. Fue una artista de performance feminista italiana, quien junto a otra compañera artista se encontraban haciendo autostop desde Milán a Oriente Próximo. Esto con el fin de promocionar un mundo en paz bajo el eslogan matrimonio entre diferentes gentes y naciones, luciendo a modo simbólico un vestido de novia durante su viaje. Tras llegar a Gebze, Turquía, el 31 de marzo de 2008 desapareció. Su cuerpo se encontró desnudo y con muestras de que habían abusado de ella. La policía arrestó al hombre que había colocado su tarjeta SIM en el teléfono de Pipa Vaca y este fue quien condujo a la policía hasta su cadáver. Su obra fue un reflejo de que el mundo no es color de rosa, algo que tristemente no podemos cambiar. El cuadro racista de Malevich. Estamos frente a una de las entradas más actuales en el iceberg. Malevich es un héroe para mí, pero todos nosotros escondemos cosas y cuando las descubrimos, tal vez cambie la impresión de estos héroes. Algo que igual pasó con Michel Foucault recientemente. La obra Cuadrado Negro es de las piezas centrales de la obra de Kazimir Malevich, quien murió en 1935, siendo una de las figuras más icónicas del siglo XX. Llegó a demostrar que la pintura había llegado a su fin, no porque no se pudiera hacer más pintura, sino porque el hacer un cuadro negro significaría la forma definitiva de pintura. Este acto personalmente se me hace una genialidad, pero entonces ¿dónde está el problema? Bueno, lo que pasa es que recientemente se analizó con rayos X y se encontró que debajo de esta obra existía un chiste que se puede considerar racista. El chiste dice, dos negros peleando en una cueva. O sea, se entiende, el cuadro es negro, totalmente negro, entonces por eso no se ven los dos negros peleando en una cueva, porque todo es negro. La cual hace alusión a un humorista francés llamado Alphonse Allais de 1897, el cual había hecho distintas obras de un solo color de forma humorística. Entre ellos estaba Combate de Negros en una cueva de noche, que era un cuadro totalmente negro. También estaba La Primera Comunión de Niñas Anémicas en la Nieve, que era un cuadro totalmente blanco, y Cardenales Apopléjicos recogiendo tomates en la orilla del Mar Rojo, o sea, un rectángulo totalmente rojo. Entonces, ¿quién diría que la influencia de una de las obras más importantes en el arte sea un acto que se puede considerar racista? O quizás a ti no se te haga racista y solo sea humor negro. Todo dependerá de cómo te haya ido en la vida, tu educación y tus privilegios. Muy respetable como pienses. El canguro y Woody Allen. Para finalizar el iceberg, hablaré de una de las escenas que más me han impactado. Todos sabemos lo mal que le ha ido a Woody Allen más allá de su cine, pero él como persona, en la opinión pública, ha quedado muy mal parado. Entonces, cuando se empezó a revisar su vida a partir de ese caso tan polémico donde estuvo involucrado hace ya varios años, se difundió un video de él boxeando contra un canguro que se ve visiblemente incómodo ante la situación. Y no entiendo qué diablos estaba pensando todo el mundo cuando rodaron esta escena. Por Dios, es algo que mi cabeza aún no logra entender. Los problemas de la vista crearon el arte moderno. Este punto es una teoría que resalta los distintos problemas visuales que artistas que realizaban pinturas, sus problemas ópticos devinieron en que hicieran obras muy particulares y por eso su punto de vista influyó en la historia del arte para crear el modernismo. Veamos algunos ejemplos. William Turner. Él aparentemente lograba estos bellísimos paisajes a través de sus cataratas, mientras que otras personas aseguran que esto se debe a la gran cantidad de ceniza volcánica que había en esa época que se acumulaba en el ambiente. La verdad es que no se está muy seguro del tema. Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo. Su obra estuvo marcada en un momento determinado por la aparición de cataratas. Empezó a notar cambios en la percepción de los colores. Después de que lo revisara un doctor, se dio cuenta de la visión casi nula de su ojo derecho y la afección de su ojo izquierdo. Edgar Degas.
pintor y escultor francés, también impresionista. Antes de los 40 años comenzó a notar una luz brillante que le molestaba, iniciándose así su progresiva pérdida de visión. En un inicio se le diagnosticó una inflamación de los corioides, que es una membrana en el ojo. Sin embargo, otras personas sugieren que padeció una degeneración macular, es decir, otra enfermedad en la vista. Van Gogh. Van Gogh es todo un caso porque hay muchísimos estudios acerca de las enfermedades que padecía, y en este caso, sus problemas de la vista. Hay estudios que definen que era daltónico, mientras que otros dicen, por ejemplo, que sufría xantopsia, que es una alteración de la percepción de los colores que hacía que todo lo que veía Van Gogh tenía un color amarillento, mientras que otros aseguran que el problema de la vista radicaba en la ausencia de los receptores de color rojo. Y efectivamente, si vemos los nombres que acabamos de mencionar, nos damos cuenta que fueron de los personajes más influyentes para la creación del arte moderno. Ya no existen los artistas heteros. Esta entrada del iceberg hace referencia a una creencia popular que dice que Jackson Pollock fue el último gran artista heterosexual, porque según esta teoría, después de él el arte se volvió gay. Como te habrás dado cuenta, la mayoría de los grandes artistas del pasado son hombres, pero realmente dudo que todos, o siquiera la mayoría de ellos, fueran heterosexuales. Porque no es que sea una regla ni nada por el estilo, pero encontramos muchos casos que sí fueron así. Y es que la mayoría de las veces la gente dedicada a las artes es la que más experimenta, ya sea con consumir sustancias, con su sexualidad o con los límites de la moral de la época. Y es por eso que te aseguro que una buena parte de los artistas de la antigüedad eran al menos bisexuales, como es el caso de Caravaggio, o netamente homosexuales como Miguel Ángel o Leonardo, eso poniendo los ejemplos más conocidos. ¿Cuántos más no se nos han escapado con el paso de la historia? Por lo que podemos asegurar que este punto del iceberg no está en lo cierto. La Rule 34 existía antes de Internet. Si has estado el suficiente tiempo en esta tierra y sobre todo, si has estado el suficiente tiempo en Internet, no tardarás en darte cuenta de la existencia de la Rule 34 o Regla 34. Esta es una supuesta regla de Internet que supone que no existe algo en Internet del cual no se haya hecho ya una versión porno de esta. Esto lo podemos consultar en la página de Regla 34, el cual si eres mayor de 18 años y entras por curiosidad te darás cuenta de que esto es cierto. Pero bueno, ¿qué pasaría si te dijera que la Regla 34 existía aún antes del mismo Internet? Pues la realidad es que es así. Este punto del iceberg necesitaría su propio video para explicar toda la historia del porno. Es más, házmelo saber en los comentarios si te llama la atención este tema para que haga un video especial sobre eso. Uno de los ejemplos más claros de esto son las llamadas Tijuana Bibles, que son caricaturas con contenido explícito de los personajes más populares de la época de los años 20 y 30. Es decir, estas por lo general eran parodias eróticas o de plano de historietas populares del periódico, en donde personajes como Popeye o Olivia ya desde hace unos 100 años atrás eran profanados. Ya sabiendo este punto de la existencia de las Tijuana Bibles, no se nos hace raro saber que el co-creador de Superman, Joe Shuster, a consecuencia de una mala racha económica que sufrió en los años 50, decidió usar su habilidad para dibujar para hacerse dibujante de arte erótico. Algunos de estos dibujos basados discretamente en el Hombre de Acero. Ahora entendemos por qué se llama Hombre de Acero, ¿eh? Habacuc Perro. 16 de agosto de 2007, Galería de Arte Códice, en Managua, Nicaragua. Se inaugura la exposición número 1. Hay varias cosillas de arte contemporáneo por aquí y por allá, pero todo el público fue por lo siguiente: 2 cuerdas que atan a un perro desnutrido, cuyo destino es inanición en directo, frente al público. La obra es de Guillermo Vargas, Habacuc. Poco tiempo pasó para que ese Internet de 2007, junto con asociaciones en defensa de los animales a lo largo y ancho del planeta, protestaran. Internet se llenó de bitácoras contra el artista pidiendo su retirada y todavía hoy la gente odia a Habacuc por ser el artista que dejó hambre a un perro en un performance. Que es una fama muy poco grata, pero es una fama que el propio artista se ha encargado de mantener viva. Y es que él jamás confirmó cuál fue el final de su obra, si el perro o no. Es que de un día para otro el perro desapareció y todo acabó.
Pero antes de que odies a Habacuc, enciendas tu antorcha en contra de él y empieces a funarlo en Twitter, antes de eso hay que preguntarnos, ¿en realidad hizo lo que hizo? Habacuc es un artista de arte político. La inspiración de esta obra lo cuenta en su blog. Este proyecto parte del hecho ocurrido el viernes 11 de noviembre del 2005, en la provincia de Cartago, Costa Rica, en la cual un adicto indigente de origen nicaragüense llamado Natividad Kanda fue devorado por 2 perros mientras era filmado por la prensa, en presencia de policías, bomberos y el guarda del lugar. Con esta exposición, lo que pretendo es llevar a un espacio artístico las reacciones y comportamientos similares a lo ocurrido con Natividad Kanda. ¿Y cómo se supone que iba a ser eso? Cabe preguntarnos. ¿Cómo iba a llevar la indiferencia de las cámaras ante la muerte de un indigente? Pues verás, la verdad es que por eso Habacuc no nos dijo si el perro realmente murió o no. Pero siéndote sincero, yo te diré que la verdad es que nos troleó. Porque hizo que nos indignáramos, que se llenara internet y televisión de notas de gente rasgándose la camisa para defender a ese perro sin saber si realmente está muerto o no. Y es que para empezar, el día que se expuso, no fueron 2 personas que vieron al perro. Hubo muchísima gente que estaba ahí en la exposición y vio pasivamente todo lo que ocurría. Entonces, de ser cierto que el perro pasó mejor vida, el público quedó indiferente ante ese hecho. Nadie llegó a liberar al perro, ni le dio comida o llamó a la policía. Nadie hizo nada. Se trataría entonces una denuncia ante la pasividad de la gente, pero eso sí, llenaría de internet páginas y páginas criticando las cosas malas que suceden con el mundo, pero no salen a la calle a tomar partido de eso. Pero bueno, esa sería la crítica que Habacuc quiere mantener viva. Lo cierto es que el perro está vivo, o lo estaba porque no estamos seguros cuánto puede vivir un perro callejero. Pero bueno, no murió en la exposición. Eso que quede claro. De hecho, apenas estuvo atado durante las 3 horas que duró la inauguración. Era un perro callejero, literalmente, por eso estaba medio muerto de hambre. Y Juana Bermúdez, la directora de la galería, nos asegura, y el propio periódico The Guardian, que el artista se encargó de recoger y alimentar al animal hasta que se liberó el mismo día. Entonces, con esto nos damos cuenta que la opinión pública y la gente en Twitter y toda la gente que se queja pero no hace nada, a veces simplemente actúa como una turba iracunda sin cerebro. Para reafirmar esto, te mencionaré otro proyecto que hizo este mismo Habacuc en 2012. El proyecto se llamaba Axioma, y en los medios se corrió la noticia de este nuevo proyecto de Habacuc, en el cual iba a documentar a través de fotografías el deterioro de un perro entre los días 15 de diciembre y 2 de febrero. Las cuales coincidían con las fechas de las elecciones, entonces no te sorprenderá saber a estas alturas que los medios de la época empezaron a anunciar que iban a dejar morir nuevamente de hambre otra vez a un pobre animal. Una famosa asociación animalista lo puso en Facebook y medio planeta firmó peticiones para paralizar Axioma. Las autoridades costarricenses intervinieron y registraron la casa del artista, donde supuestamente estaba maltratando al perro. Y ya en el allanamiento, lo que se veía era a un Habacuc con 3 perros sanos y bien alimentados. Lo que había pasado realmente es que hace meses los había recogido de la calle y cuidado. Les había tomado fotografías al momento de rescatarlos y después de haberlos cuidado, y una vez estando sanos, comenzó a publicarlas en el orden inverso, como si los hubiera estado torturando todo este tiempo. O sea que Habacuc nos volvió a trolear. El plagio lo inventó Disney. El término plagio es muy usado en la actualidad, el cual consiste en robarse la idea de alguien para el beneficio propio. Pues bueno, se supone que para cuidar tu propiedad intelectual están las leyes de copyright, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no exactamente. Verás, estas famosas leyes que aparentemente protegen al creador están hechas específicamente para proteger la propiedad intelectual de Disney y dejar sin protección a la mayoría de la gente que se dedica al arte y que no tiene el suficiente poder para contender contra Disney. Y es que veamos, ¿has escuchado casos de plagio en el arte antes del siglo XX? ¿Existía plagio en el Renacimiento? ¿Existía plagio en el Neoclasicismo? ¿Existía plagio en el Barroco? Porque yo no, incluso muchos artistas se jactaban antes de utilizar la obra de otras personas como influencia. Entonces esta idea del plagio en el arte comenzó con el origen de Disney. A principios de 1927, un joven Walt Disney recibió una propuesta de su distribuidor Charles Mintz. Universal Studios necesitaba un personaje de dibujos animados y el plan era que Walt Disney lo desarrollara. Así es como nació Oswald the Lucky Rabbit.
La popularidad de este pequeño conejo explotó y el estudio de Disney logró expandirse en poco tiempo. Un año más tarde, Mintz le clavó el puñal a Disney, abrió su propio estudio, reclutó a los animadores que trabajaron con Disney y declaró al pequeño Oswald como mascota exclusiva de Universal. Entonces Disney con iWorks, su compañero que la historia borró, crearon un nuevo personaje, pero esta vez con todos los derechos asociados a su control. Entonces lanzaron la cinta Steamboat Willie, la primera aparición de Mickey Mouse. Y el resto es historia. Disney se hizo de una compañía multimillonaria que no iba a dejar que su mina de oro fuera siquiera referida por otra persona sin que ellos sacaran una tajada, que nadie pudiera mencionar siquiera el nombre Mickey Mouse sin pagarles. Y es que analicemos rápidamente las leyes gringas del copyright, la cual nos servirá para entender las leyes de copyright en todos nuestros países bananeros, porque básicamente son lo mismo. La primera de ellas fue escrita en 1790 y brindaba una protección máxima de 28 años. Algunos dirán que es muy poco tiempo, otros dirán que es lo suficiente para que una persona en su vida pueda utilizar su obra y darle un buen uso durante 28 años. Pasaban 28 años que dada la obra se hacía de dominio público. Pero en 1831 se extendió el límite a 42 años. Y en 1909 se extendió a 56 años. En esta ley de 1909, nuestro querido ratón debería de entrar al dominio público en 1984. Pero 8 años antes, y ahí es donde entró Disney, el Congreso la modificó de modo tal que todas las propiedades en las mismas condiciones que Mickey ganaran 19 años extra, llegando a 75 años. Entonces Mickey en el 2003 ya iba a ser de dominio público. Iba porque en 1998 el Congreso aprobó otra extensión más, donde los 75 años se transformaron en 95, ya no solo cubriendo a Mickey sino también a Pluto, Goofy y el Pato Donald. Y ahora para 2023, ahora sí el ratón será de dominio público. ¿Acaso buscarán nuevamente que el ratón pertenezca a una Disney después de más de 100 años? Sabemos que eso va a pasar. Es triste ver cómo las leyes que aparentemente sirven para proteger al autor solo sirven para proteger a los grandes empresarios. Lo irónico es que la gran mayoría de obras de Disney se basan en obras de dominio público que no hubieran podido acceder a ellas si hubieran aplicado las mismas leyes en su tiempo. Y otras obras de Disney simplemente son plagios o robos de ideas a otra gente creativa que no recibió el suficiente crédito por ello. Debes vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba.